Vamos con ZP, que está ahí el asunto. En Entrambas Aguas publicaba una exclusiva, esa cazada con Julio Martínez, no confundir con el dueño de Plus Ultra, que claro, también está detenido. Este también lo arrestaron, que ya se sospecha que es el testaferro de la fortunaza de Zapatero y de las hijas de Zapatero. Bueno, pues conocemos más detalles de que utilizaba un 3310. ¿Os acordáis cuando erais pequeños del 3310? Que era de los primeros móviles, la serpiente. Un arma arrojadiza. Era eso, era cojonudo ese móvil, la verdad. La batería sí que es verdad que te duraba. En fin, lo cargabas 1 o 2 veces a lo largo de tu vida. Estaba estudiando yo en la universidad cuando utilizaba el 3310. ¿Ah, que sí? Sí, sí. Bueno, pues Zapatero lo utilizaba. Su entorno ha dicho, hombre, esto es muy habitual, pero qué cojones, tú tienes un móvil de esos. Porque no delinques, claro. Vamos a repasar. En todo caso, hace 20 o 25 años. Pringao, hombre, que eres un pringao. Es que como sois. Ahí de última generación. ¿Cómo sois? La gente común. Ay, señor. Hombre, yo desde lo de los Mossad aplicando aquello, yo me voy al smartphone. Más bajo que el smartphone no pillo. Pero el Mossad tiene manía a los de Gustavo Bueno también. No creo. No, pero con Pedro seguro que no. Pero si no os pueden ni entender en vuestros términos. Se pierden, ¿no? Claro. Se pierden. Bueno, vamos a repasar. Pedro Inzua es más listo que Zapatero, porque se comunicaba el expresidente del gobierno con Julio Martínez, empresario detenido por la policía en la investigación por blanqueo de capitales de la aerolínea Plus Ultra a través de un teléfono móvil de prepago, el de esas características que acabamos de describir, del que se deshizo tras reunirse con él. Se trata del mismo empresario con el que mantuvo un encuentro clandestino en un camino del Pardo, en Madrid, tan solo 72 horas antes de que los agentes procedieran a su arresto, tal y como ha podido saber El Debate, que es el que publica la exclusiva con Alejandro Entrambas Aguas. Ese terminal formaba parte de un sistema de comunicaciones diseñado expresamente para evitar cualquier rastro de contacto entre ambos. Luis Fer. Bueno, quien se sorprenda hoy de los lazos que unen a Zapatero con Venezuela, pues hombre, bienvenido, ¿no? a la realidad. A ver, fíjate, me acuerdo mucho cada vez más del día que trajiste aquí a Rosa Díez a esta entrevista en la que nos decía que el cáncer era Zapatero y que la metástasis era Sánchez. Y cada día parece más evidente que el padrino de toda esta panda, en parte, desde luego, el que ha permitido aparentemente engrasar los aparentes negocios, ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. Los vínculos de Zapatero con Venezuela cada vez son más evidentes, cada vez hay más pruebas gracias a las investigaciones a las que estamos asistiendo, y evidentemente era el gran paladín entre unos y otros. Y una de las pruebas que demuestran que esto es así es la relación que ha mantenido durante años, no solo con Venezuela, sino el puente que tenía establecido también con China a través del famoso Gate Center que emanaba del Thinking Heads, una suerte de lobby en el que el gran paladín era Zapatero y Zapatero abría negocios de China en España y en Europa y también desde Venezuela en España. No en vano, ahí se le escapó un poquito, yo creo que no pensaba que fuera a tener relevancia, resultaba un poco cantoso, vamos a decir, si queremos evitar cualquier tipo de injerencia legal contra esta afirmación, una casualidad un poco casual, que la agencia de publicidad o de comunicación que tenían sus hijas, llamada What the Fab, tenía grandísimos clientes chinos y venezolanos. Pequeña casualidad, ¿no? El padre se dedica a hacer volar y a hacer de lobby y a atraer y a llevar a venezolanos y a chinos para que hagan negocios en España y españoles para que hagan negocios allí, y al saber los que hacía él, pero de momento sus hijas se aprovecharon, ¿no? Tenían a Huawei de cliente y también tenían a una agencia extraordinaria, extraordinaria, quiero decir, grande y bien regada con dinero del régimen bolivariano, como clientes de la agencia de sus hijas. Quien se sorprenda ahora, pues bienvenido al club, pero lo que sí que cada día es más evidente es que esa relación, que lo que nos preguntábamos mucho era ¿cuánto cobra de Venezuela y cómo lo cobra? Pues yo creo que estamos cada día más cerca de saberlo. Pedriño. A ver, yo no sé muy bien qué
cargos tiene ahora Zapatero desde el punto de vista institucional español? Creo que pertenece al Consejo de Estado y creo que es el único de los expresidentes. Renunció. Renunció también. Para cobrar pasta de otro lado. De otro lado. Porque habían renunciado prácticamente todos a ese cargo, menos él. Entonces no sé en qué situación estaba. Y después, como expresidente, pues también debe de tener su sueldo y su... En julio de 2015, perdona que te interrumpa, Sí. dejó el Consejo de Estado. Dejó el Consejo de Estado en 2015. Vale. Estamos hablando de estos acontecimientos, yo creo que han cuajado, han cristalizado un poco después, porque él fue como observador. Recuerdo, ¿no? Así vagamente, fue como observador a unas elecciones en Venezuela y a partir de ahí empezó a estar muy vinculado con Venezuela, porque previamente no había esa vinculación, aparentemente, claro, todo esto en la apariencia. Estuvo delante, era Zapatero el que estaba hablando cuando Chávez le interrumpió y dijo, ¿por qué no te callas, un borbónico famoso, ¿no? Era defendiendo a Aznar, estaba Zapatero en aquel momento, ¿no? Defendiendo como presidente del gobierno de España. Yo no puedo estar más lejos, decía así muy campanudo, como habla Zapatero, que parece que está cagando, como decían en la película Amadeus, cagando mármol, ¿no? Yo no puedo estar más desacuerdo con las ideas de Aznar, pero lo eligieron los españoles también. En las antípodas, igual. En las antípodas, debo decir, y tal. Y entonces, hay un periodista uno de estos bien pagados del PSOE, ¿no? Que es Ernesto de Kaiser, que todos conocéis, que dice que esto es toda una conspiración para dar un golpe de Estado. Y el eslabón débil, digamos, de Pedro Sánchez para darle el golpe de Estado es cargarse a Zapatero. Entonces, este es el discurso que tienen preparado para tratar de neutralizar pues todo este embrollo y estos vínculos, ¿no? del expresidente del gobierno, además con un papel muy beligerante en el gobierno de Sánchez, ¿no? En la campaña electoral casi parecía que se presentaba él. Bambi le llamaba, ¿no? Le llamaba Guerra, se convirtió en el lobo feroz del cuento de repente, ¿no? Se transmutó y Zapatero era mucho más beligerante y mucho más duro en sus declaraciones que el propio Pedro Sánchez en una campaña. Entonces, claro, es una figura completamente estúpida, políticamente hablando. Totalmente estúpida, o sea, no tiene prácticamente, no tiene ni dos pasos las cosas y la trayectoria que ha hecho este hombre desde el 11 de marzo, ¿no? Porque entró en un gobierno haciendo la cama al gobierno del Partido Popular, es decir, preparando todo para que un atentado terrorista de corte islamista fuese una respuesta justa a España por haberse metido en la guerra de Irak. Así empieza Zapatero. Entonces, haciéndole el caldo gordo al yihadismo, así de claro. Es decir, minimizando absolutamente aquello del comando Dixan, ¿os acordáis? Que minimizaron tanto el Izquierda Unida como el PSOE, minimizaban pues las operaciones que estaban llevando a cabo en España por parte del islamismo. Dicen muchos, que en realidad no fue el islamismo. No, sí fue el islamismo porque la gente se plegó, cambió su voto por el islamismo, al margen de quién hubiera sido operativamente, quién hubiera cometido el atentado. La gente respondió con las elecciones ante el islamismo. Da igual que fuera otro, fuera ETA o que fueran los servicios de inteligencia, lo que fuera. Pero la respuesta del grupo, aterrorizado se supone por una operación terrorista, fue darle el gobierno a Zapatero. Y porque fuera como fuera, tenía que llevar Chilaba y tal, el terrorista. Y 6 capas de calzoncillos, como dijo Ferreras. 6 capas de calzoncillos. Entonces, frente a eso fue a lo que respondió la población española con las elecciones. Entonces giró, además se sabe esto por el voto por correo, ¿no? Voto por correo, que fue antes del atentado, mayoritariamente era favorable al PP. Y
cambió. O sea, ahí hay un dato más o menos objetivo que dices, no, sí que cambiaron el sentido del voto, porque muchos decían, no, esto ya venía así, daba igual el atentado. No, el atentado pegó un giro al asunto. Entonces, bueno, así empieza, haciendo el caldo gordo al yihadismo, claro lo digo, Zapatero. Entonces, pues a partir de ahí, pues échale hilo, claro. Rovira. Bueno, creo que eran 3 capas de calzoncillos, que ya son unas cuantas. Sí. Ya son unas cuantas. Se me ha duplicado. Sí, bueno, seguramente a él también. El caso es que, bueno, o sea, en primer lugar hay que decir que el trabajo que está haciendo Entrambas Aguas es muy bueno. Pues está sacando todo esto, lo de los teléfonos móviles, pues claro, quien no utiliza un móvil de prepago, ¿no? En plena época en la que todo está en la aplicación, ¿no? Que ya muchos no usamos ni el móvil, Claro. el teléfono en el. No, pues en el él, reloj. en un ejercicio de, porque además es como es muy parco y muy austero, pues ha decidido volver al antiguo. No es por nada, ¿no? O sea, que los narcotraficantes usen ese tipo de teléfonos no significa nada, ¿no? En cualquier caso, eso del eslabón débil está bastante mal tirado por parte de los periodistas del régimen, porque Zapatero débil tiene poco. De hecho, según publica The Objective hoy, que ha sido bastante curioso, hay informaciones policiales que están, bueno, hay personas que están hablando con policía y con el entorno de la investigación, periodistas en este caso, que han dicho que lo de Plus Ultra se ha reventado o se ha hecho estallar ahora para precisamente blindar a Zapatero. Entonces, Control de daños, decían. control de que lo daños, lleve o sea, la UDEF y no la UCO. eso es. Entonces Zapatero, de ser esto cierto, estaría bastante bien blindado, teniendo a día de hoy, como apunta ese mismo artículo, a personas de máxima autoridad dentro del Ministerio del Interior. Perdona, por lo del Sí. es que Trump pone su ojo de Sauron y mira hacia Zapatero porque está interfiriendo con Venezuela. Claro, sí, es Justo justo. el eslabón Sí. débil, porque tiene a Sauron mirando. Sí. Sí. No, y es que es verdad. Y es que el caso es que. Y luego también es muy llamativo, joder, pues toda la retórica antiempresa de toda esta gente, y al final, ¿cuánto saben? Lo que les molesta es no controlarlos ellos, porque las hijas de Zapatero, Servinavar, todas las mordidas a través del SEPI, la domiciliación, la empresa. El SEPI en Indra, la SEPI en Telefónica. En Acciona. O sea, entonces. En correos, que bueno, en correo, claro, no. Entonces, tenían 50 empresas domiciliadas en una calle, en un piso. O sea, tocaban, creo que tenía el piso 3 habitaciones, pues a 10 y dos o 3 baños, pues eso, 15, 20 empresas por habitación, ¿no? Lo cual no deja de sorprender, joder, pues al final, que sí que tiene un afán emprendedor, ¿no? Lo que pasa es que quieren acortar el camino, ¿no? Quieren eliminar el riesgo y maximizar los beneficios. Esto pone de manifiesto, evidentemente, pues que, como hemos dicho siempre, que no es un caso aislado, es un único caso con muchas ramificaciones. Pues, uno se pone a sumar y es lo que te digo, no da tiempo a leer todo lo que roban. Cada día tienes que informarte constantemente porque si no pierdes el hilo. Hay causas abiertas de todo tipo. De todo tipo. Hablábamos antes de la actitud chulesca de Cerdán, no sé si ha sido antes de empezar o antes de empezar a grabar o ahí cuando estabas fumando, pero es que es verdad, es que se sienten impunes. Vosotros pensad, joder, tiene al secretario de organización en prisión, al tipo que custodió los avales del presidente en prisión. Él mismo ha estado en prisión. La fontanera del PSOE, que por cierto, he dicho una llame fontanera, por supuesto que no, ser fontanero es bastante más honrado que lo que es ella, estuvo en prisión. Perdón, ha estado detenida. O sea, entonces, tienes los empresarios que se movían en esa cohorte de mangantes, todos imputados, el otro detenido, el de la aerolínea, o sea, y aún así no se escucha un perdón de nadie. No se escucha un perdón de nadie o, al contrario, han duplicado la apuesta y han dicho pues, que esto es un golpe de Estado judicial, han sacado a todos los todos los satélites mediáticos a decir que, bueno, que es que esto, claro, como es un gobierno progresista, lo que pasa es que eso ya, como decía Ridruejo, no se sostiene ni como empresa ni como tinglao. A ver, a mí de todas maneras, en todo esto hay otra cosa que me gustaría destacar. Y es que, Zapatero ahora está en el punto de mira por el rescate de Plus Ultra, por los negocios con Venezuela, pero lamentablemente, un poco siguiendo tu argumentario, Rovira, a ver, es normal que se nos empiecen a olvidar cosas. Claro. O sea, tratamos de estar al día en absolutamente todo y lo que ha pasado hace 2 días se nos olvida. Es que se nos olvida, decías tú, Trump tiene el ojo de Sauron sobre Zapatero por sus relaciones con Venezuela. Es que se nos olvida. Nos acordamos del discurso de María Corina Machado el otro día para recibir el Premio Nobel de la Paz y de su hija, recordando, no ella, sino quien le entregaba el premio, que uno de los problemas que había habido es que el tirano del régimen venezolano, el señor Maduro, había largado de Venezuela al vencedor de las elecciones, había expulsado del país al que había ganado las elecciones, previamente
antes de haber evitado que María Corina se pudiera presentar, como ha hecho sistemáticamente con todos los candidatos que ha habido en Venezuela. ¿Nos acordamos quién fue el que engrasó la salida del señor Edmundo González Urrutia de Venezuela a España? Es que el que estaba en aquella habitación negociando la salida de Urrutia para que le largaran de Venezuela fue Zapatero. Zapatero, que lleva años presumiendo de ser la voz diplomática entre el régimen y la oposición. Ergo, eres el que está blanqueando al régimen para que el régimen siga aplastando a la oposición y que cuando es público y notorio, y así lo han dicho todos los observadores internacionales y así lo han dicho las actas, que el señor Maduro perdió las elecciones en Venezuela el año pasado, en verano, tú fuiste uno de los que ayudó a blanquear. ¿Por qué? Porque no hiciste nada, no dijiste nada, no trajiste a nadie. ¿Por qué? ¿De quién cobras? Habrá que averiguarlo. O sea, ¿qué tienes que esconder? ¿Para qué usas un 3310? ¿De dónde viene la pasta que tienes? No, si tonto no ha sido. Ha ido al país con más petróleo del mundo y al país con más negocios del mundo. China y Venezuela. Yo no sé si está forrado o no el señor Zapatero. Puedo pensar que sí, creo que es lícito. No sé si le han llenado los bolsillos de dinero los venezolanos y los chinos. No lo sé, no tengo ninguna prueba. Mi sensación es que sí. Sospechas porque todas. Cualquier persona normal, con un mínimo de ética, yo creo que hasta los mafiosos clásicos italianos, que todos se nos vienen a la cabeza, en el caso de Venezuela hubieran levantado la mano. Hubieran dicho, esto no puede ser. Esta gente, oye, yo aplasto a los que me joden el negocio, pero a toda una población no. Yo creo que hubieran levantado la mano. Este no levantó la mano. Desapareció del mapa durante días hasta que se supo que había ayudado a echar al que había ganado legítimamente las elecciones en Venezuela. Ahora nos sorprendemos de que haya puesto la mano con Plus Ultra. No sé. No, y muy brevemente, esto lo podrá explicar mucho mejor Rubén, yo creo que hay un indicio bastante curioso y es que el exdirector de seguridad de Moncloa es ahora mismo, entonces segundo, es director de seguridad de Huawei. Pues oye, joder, pues ya es casualidad, ¿no? Que justo en una empresa que está tratando de implantarse en China, en España, y acusa de espionaje en China, pues que justo tu director de seguridad sea el de Huawei, que es además de quien te acusan a ti de cobrar, pues oye. La mujer de Álvarez también está por ahí metida, estaba. Sí, es verdad. Sí. ¿Ves? Es que estas cosas... Sí, no, claro, es que es una mafia completa. O sea, eso se puede decir abiertamente. O sea, el que trajo Huawei a España fue Zapatero. El que engrasó las relaciones para que viniera... Eso está publicado. O sea, eso está publicado. Él lo trajo cuando ya empezaban en Europa a decir, ojo, cuidado que en Huawei no. En España sí. Y ahí tenemos vídeos de promoción de Huawei con empresas, con todos los representantes públicos. Huawei a tope en España. Es una gran noticia que en España cojamos a Huawei. No solo eso, ahora estamos trayendo todos los coches chinos, todas las empresas chinas, brazos abiertos. No en vano, tuve que asistir por hacer un favor a un encuentro hace unos meses de la embajada china en España, encantada de la vida con el señor Sánchez y con lo bien que iba a España creciendo y que aquí vamos a hacer negocios y que, en fin, que bueno, Trump ya veremos, pero que aquí tenemos que hacer negocios en España. No, y que España... Los aranceles chinos que han impuesto ahora mismo, ayer, a España la mitad. Asustado me quedé. No, pero España, que creo que es el segundo país de Europa que más coches produce, o al menos producía, tened en cuenta que está sustituyendo su parque automovilístico precisamente al albur de esas restricciones de movilidad por el coche eléctrico, fundamentalmente chino. Pues entonces, eso algún día sabremos quién se está llevando ahí, que probablemente dentro de 10 años, quién se está llevando qué comisiones, como ha ocurrido con las mascarillas, como ocurrió con el caso del Qatargate, como ocurrió con el caso de Marruecos también y los europarlamentarios. En fin, son cosas que están sucediendo en este instante con casi total seguridad y que sabremos pues en unos años con casi total seguridad también. Sí, que además eso sí que eran cifras. Claro. Estamos en cientos de millones. Esos sí, eran no. miles de millones. Es que una cosa es comprar mascarilla, otra cosa es, porque yo no sé, los coches chinos, pero a lo mejor de 3 años a esta parte, yo no paro de verlos, al menos por Madrid. El otro día un amigo mío se ha comprado uno. Sí. Yo conozco de 5 o 6 personas de mi círculo que los últimos 5 meses o 6 meses han comprado ese tipo de coches. Sí. Primero, porque se adaptan a la normativa, efectivamente, y más segundo, baratos. porque son un poquito más baratos que la media de coches eléctricos que entran en España. Entonces, ya sabremos quién se está llevando las mordidas, que de hecho me aventuraría a apostar que muchos de ellos tienen que ver, evidentemente, con todos estos que hablan del bienestar de la tierra, del cambio climático y de tal, que se lo están llevando crudo porque precisamente se enmarcan esa retórica, ¿no?, de coche eléctrico y de tal. Pero bueno, esto ya es aventurar por aventurar, pero de verdad que lo veremos. Seguro. De hecho, Sánchez hoy está enfadado. El fin político es siempre el criterio último. Es decir, ¿y esto a qué beneficia a España?
bueno. Porque resulta que España está fuera de su horizonte de acción política. Pero son políticos, no son economistas. Entonces a mí me parece muy bien, se enriquece, no sé qué, no sé cuánto, pero en el horizonte está que España pues tiene un tejemaneje de relaciones pues mejor, pero con Venezuela y China serán, pues, explícalo, si acaso. Pero desde luego lo que es infalible es que para España no va a beneficiar el que pactes con Bildu, con Junts per Catalunya. Eso no le va a beneficiar a España. Eso está clarísimo. Las políticas verdes tampoco. Zapatero, ¿qué frases podemos extraer con sus relaciones con los separatistas? Pues hombre de paz. Era, porque llevó a las instituciones, se ponía la medalla de haber traído la paz a Euskadi, para empezar a llamarle paz, llamarle Euskadi, llamarle paz, todo mal. Todo mal. Porque Euskadi es un nombre, inventó Sabino Arana, que es erróneo desde el punto de vista lingüístico, sí. Porque Unamuno lo decía, que hizo la tesis doctoral sobre el tema, y paz, ¿qué guerra había ahí? ¿Qué guerra había? La paz es el fin de la guerra. Entonces, toda la articulación conceptual a la hora de dibujar el horizonte del bien común para España está retorcido. O sea, es un gobierno degenerado, que decía Aristóteles, precisamente. Es corrupto porque no mira para el bien común. Toda su acción de gobierno, tanto la de Zapatero como la de Sánchez, está dirigida al bien propio del gobierno, a conservarse ahí como sea, porque son el muro de contención contra la extrema derecha, dicen. Claro, ese es el bien último, el ser muro de contención contra la extrema derecha. Pero es que resulta que Junts per Catalunya, ¿de qué ideología son? ¿El PNV de qué ideología son? Claro, están engañando a la población diciendo esto es de la extrema derecha. Es un engaño clarísimo. Pues ya me contarás tú, el PNV. El PNV de izquierda de toda la vida. De izquierda de toda la vida. Claro, entonces, pues bueno.